Muy buenas noches. Si tiene su Biblia, quiero invitarlo que por favor abra su Biblia si la tiene electrónica, por favor, encienda su Biblia en Juan capítulo 14, versículo 6. Y Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, ¿quién? ¿Quién? Nadie viene al Padre si no es por mí. Me encanta Jesús cuando usa todo tipo de absolutos. Y me encanta porque absolutos solamente los puede cumplir Dios. Siempre voy a estar contigo, nunca, todo, nada, nadie, solamente le pertenecen a Dios. Él es el único. Y me encanta cuando Jesús dice eso. ¿Por qué? Porque nosotros siempre queremos presentar a Jesús, y es obvio, es lo que hacemos. Presentamos a Jesús como el centro de todo. Pero Jesús no quiere llevarnos a Él. De hecho, el ministerio de Jesús nunca estuvo enmarcado en que la gente lo viera a Él, sino Él siempre quería que las personas se encontraran con el Padre. Siempre dice: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, y todos van a ir al Padre y van a llegar al Padre. Y siempre era como: hey, tienen es que mejorar su relación con el Padre, no conmigo. El importante aquí es el Padre, no soy yo. Y todo el tiempo Él lo nombraba una y otra vez. Y en esta ocasión Jesús declara y dice: miren, nadie puede ir al Padre y no va a través mío. O sea, necesitamos encontrar a Jesús. Y el objetivo de encontrar a Jesús es encontrar ¿a quién? Al Padre. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, quizá porque en la historia, no sé, en Génesis capítulo 3 aparece la historia de Adán, de Eva, de ellos dándole la espalda a Dios, de Adán creyéndose que él podía hacerlo todo y diciendo: yo puedo hacerlo, yo soy aquí y puedo tomar decisiones también, y Dios me está mintiendo, y se rompe esa relación. Y había algo, o sea, después de Adán todos conocieron a Dios como Dios. Tú miras todo el Antiguo Testamento, y si vas en la lectura de la Biblia del Antiguo Testamento, o si alguna vez lo has leído o has leído muchos de esos versos, hay una ley que es tajante, hay una ley que no puede cambiar, hay una ley que es demasiado radical, demasiado fuerte, a tal punto que nadie la puede cumplir. Y hay una ley, pero no hay una relación. No hay una relación de padres a hijos, no hay una relación familiar, hay una ley que nos lleva a cumplir, pero nunca nos lleva a establecer algo que nos haga más cercanos a Dios. Bueno, Jesús quería por encima de todo, y el Padre obviamente también, porque Él es quien envía a Jesús y lo entrega por amor a nosotros. El Padre obviamente quería restablecer una relación. ¿Una qué? Una relación con nosotros. Y estamos en medio de esta serie, estamos recién comenzando esta serie que se llama Relaciones. La relación más importante en la cual debemos trabajar es en nuestra relación con Dios como nuestro Padre. Necesitamos encontrarnos con Él. Necesitamos entender que cuando venimos a celebrar a Jesús, cuando venimos a buscarlo a Él, obviamente con quien nos vamos a encontrar al final es con el Padre. El destino final de nuestra relación con Dios va a terminar, y con Jesús o con el Espíritu Santo, siempre va a ser poder encontrarnos con el Padre. Y hay una historia, bueno, de hecho hay 3 historias que el Señor Jesús cuenta en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 es un capítulo, Él viene discutiendo, o más bien, Él no discute, pero vienen discutiendo con Jesús algunos maestros de la ley de la época, y ellos están ahí hablando, y Jesús dice: ok, vamos a una pausa, les voy a contar. A ver, primero que todo, si había un hombre que tenía 100 ovejas, se le perdió una, y dejó las 99 por ir a rescatar a la oveja. Es la parábola de la oveja perdida. Dice, por si no les quedó claro, una mujer tenía 10 monedas y perdió una en casa, y revolcó toda la casa. Encontró un par de medias que se le habían perdido hace unos años atrás, y finalmente encontró aquella moneda que se le había perdido. Y luego cuenta una historia que tú y yo la conocemos como la historia del hijo pródigo. Es curioso porque parece que las historias son progresivas. Primero cuenta de una oveja, o sea, de algo que es externo, que sí puede traer bienestar a la casa, pero es externo a la casa. Luego cuenta de algo que atesoramos, dinero valioso, pudo haber sido
a las monedas de la venta de la oveja, pudo haber sido cualquier cosa, pero era algo que estaba en la casa. Pero luego en la historia del hijo pródigo, o que conocemos nosotros como el hijo pródigo, está hablando de la historia de alguien que hace parte de la casa. Ya no es alguien lejano, ya no es algo que está, es de alguien que hace parte de la casa. Y me gusta cómo Jesús lo presenta de esa manera. Y me gusta esa historia, y como decía, la conocemos como la historia del hijo pródigo. ¿Sabes qué significa pródigo? Curiosamente, el diccionario de la Real Academia de la Lengua define la palabra pródigo como aquel que malgasta sus bienes en cosas innecesarias. Yo en 12 años quizá he predicado 2 veces, le he dado 2 énfasis, y hoy le voy a dar otro énfasis nuevo al mismo pasaje. Y es un énfasis que a donde apunta directamente, es a que restablezcamos nuestra correcta relación con Dios, pero no como Dios, sino con Dios como nuestro Padre. Lucas capítulo 15, versículo 11 comienza así. Jesús continuó y les dijo: un hombre tenía 2 hijos, un papá y un hijo mayor, y como es lógico, un hijo menor. Y comienza con la historia del hijo menor. Ahora, de lo que voy a hablarte hoy es de lo que los especialistas hoy en día consideran que son 4 emociones que personas han tenido en su relación paterna y que se ven perfectamente descritas en este texto. Son unos pocos versículos, pero ahí están. 4 emociones, 2 protagonistas. Número 1, un día, versículo 11, sigue diciendo, un día el menor, ¿quién? El menor le dijo a su padre: papá, dame la parte que me toca de la herencia. Entonces el padre repartió sus bienes entre los 2. ¿Cuántos hijos tenía? ¿Cuántos pidieron la herencia? Pero se los dio a los... Estamos hablando de un padre que era justo, ¿ok? No dijo, ok, te doy la parte tuya, la otra no. Repartió sus bienes entre los 2. A los pocos días, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue lejos a otro país. O sea, piensen en esto. Quiero que ampliemos un poquito el panorama. ¿Por qué? Porque este hijo era el menor. Normalmente los hijos menores son los más consentidos. Este hijo menor le daban todo, escúchame, le daban todo lo que él quería. ¿Por qué me atrevo a decir que le daban todo lo que él quería? Por algo simple y sencillo. Pidió la herencia y el papá no le dijo que no. A ver, ¿quién de aquí le va a decir a su papá: papá, venda la casa, necesito la parte de mi herencia? Solo un hijo menor se atreve a hacer eso. Y solo un hijo menor acostumbrado a que le den todo lo que pida. Yo creo que él estaba creciendo a la sombra de un hermano mayor muy eficaz, a la sombra de un hermano mayor muy dedicado en casa. Más adelante la historia lo cuenta y ya hablamos de los hermanos mayores, pero el hermano mayor estaba allí totalmente enfocado, trabajador en casa, honraba a su papá, era el orgullo de su papá, y este hijo menor pues era el consentido, hacía lo que quería. Curiosamente la Biblia no habla acerca de que había una mamá en casa que podía traer un equilibrio a la familia, no habla acerca de eso. Como te lo decía antes, yo creo que él creció, y al crecer bajo la sombra de un hermano eficiente, juicioso, trabajador, algunos años mayor que él, lo responsable, o sea, la diferencia de crianza entre él y su hermano es evidente, pero a lo mejor él dijo: yo quiero también invertir en algo nuevo. A lo mejor dijo: yo quiero ser y construir algo mío, algo propio. Yo quiero demostrarle a mi papá que también puede estar orgulloso de mí. Y a lo mejor le dijo: papá, ¿usted ha escuchado hablar de los bitcoins? Y el papá le dijo: no tengo ni idea qué es. Es que si invertimos ahí podemos ganar y esto. No, mi hijo, no creo en nada de eso, entiéndeme, yo no entiendo nada. Así que no, sigamos con lo que ya venimos haciendo. El papá tenía haciendas, tenía ganado, tenía terrenos, tierras muy fértiles, podía tener un montón de cosas. Y el hijo viene, le lanza una propuesta de algo nuevo y le dice que no. Así que él se queda pensando y dice: ok, entonces voy a pedir lo mejor, mi parte de la herencia. Porque mi papá no entiende. Creo que no solamente yo lo he pasado, de repente alguien más haya pasado por esa etapa y dice: es que si mi papá tuviera la sabiduría que yo tuviera, en este momento sería millonario mi papá. Pero no, a mí lo que me falta es plata. Y estoy seguro que él pensó lo mismo. Yo puedo salir adelante.
Y a lo mejor tomó su parte de la herencia y dijo, me voy a ir bien lejos a hacerme un nombre, lejos de mi casa, lejos de mi familia, y un nombre que llegue a ser tan grande que mi papá lo escuche. Y se va a una nueva región, se va a trabajar, a lo mejor compró un negocio o a lo mejor sembró un campo de siembra donde había mucho trigo y dijo, ok, con esta cosecha me voy a tapar, pero él no sabía nada ni de que venía hongos y que venían diferentes tipos de insectos que se podían comer el trigo, y tampoco sabía que venía una gran escasez. Así que él comenzó a gastar y a vivir de las ganancias y a vivir de la especulación. Te va a ir bien, me va a ir súper bien, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto compramos el campo? Tanto. ¿Cuántos atados de trigo podemos sacar? Tantos. Entonces esto va a ser increíble, vamos a duplicar el dinero. Sí, dale, ok. Y empezó a gastar a manos llenas. Y al gastar a manos llenas, pues muchos amigos llegaron y muchos dijeron, bien, este extranjero es buena onda, tiene dinero, nos invita a comer a todos. Todos querían estar con él. Pero de repente no funcionó el tema como debía funcionar. De repente en aquella región dejó de llover. Y al dejar de llover, el campo dejó de estar verde y dejó de florecer y el campo dejó de producir. Y dice la Biblia que no solamente él vivió desenfrenadamente en ese lugar y que desperdició su herencia, sino que gastó todo lo que tenía, y una vez se le acaba su dinero, llega una temporada de una gran hambruna a aquel lugar. ¿Sabes qué me recuerda a eso? Que una de las primeras características, o alguna de las características que muestra a alguien que tiene un problema de relación con su padre, es que genera un falso yo. ¿Un qué? Y me quedo pensando si muchas veces nosotros, al estar en la iglesia, al conocer al Señor Jesús, al crecer dentro del liderazgo de la iglesia, no generamos también delante de Dios un falso yo. Escúchame, no estoy diciendo que alguien sea hipócrita al generar un falso yo. No, es que queremos ser buenos delante de Dios. Es que queremos ser buenos hijos. Es que queremos que Dios se sienta orgulloso de nosotros. Es que queremos arrancarle una sonrisa al cielo. Es que queremos que Dios nos mire y nos bendiga. Entonces, genera un falso yo. Genera un falso yo que ora y dice, soy más que vencedor. Un falso yo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un falso yo que no soy yo de verdad. Porque a la hora de enfrentarme al momento de crisis, cual sea el tamaño de la crisis, mi vida se rompe, mi vida se quebranta. Y se genera un falso yo. Él realmente no quería, no sabía ni siquiera qué hacer con su dinero. Este joven no sabía qué hacer con su dinero. Él simplemente quería verse bien delante de su papá. Papá, yo quiero estar bien, yo quiero que me veas, pero nunca se lo dijo. Así que dijo, ok, voy a generar un falso yo, y entonces el falso yo es el que sabe, el falso yo es el que puede. Y eso rompió su relación y la terminó de fracturar de tal manera que se fue a otro lugar. Ahora decidió hacer algo inteligente. ¿Por qué? Porque cuando pasó todo el tiempo, cuando llegó el tiempo de crisis, a lo mejor seguramente había conocido algún porcicultor en medio de todo el negocio y todo lo que hacía, o las fiestas o de lo que fuera, y aquel porcicultor le dijo, mira, necesito trabajo, viste, las cosas están mal. Y dijo, bueno, yo no puedo darte trabajo ahora, el trabajo está bien escaso, lo único que podría hacer es ponte a cuidar los cerdos. Y dice, pues bueno, al menos voy a tener techo y algo de comida, pero parece que comida nunca le llegaba. Así que él, que estaba acostumbrado a comer a la hora que quisiera, lo que quisiera, y si no había casa pedía un domicilio y lo que fuera, porque estaba acostumbrado a vivir de esa manera, sentía hambre y sentía ganas de comer algarrobas. Las algarrobas se componían de cáscaras de algunos alimentos, más harina o más maíz, y a veces tenían que completarla con estiércol de paloma. Pero él hizo algo, como lo dije antes, súper inteligente. ¿Qué fue lo que hizo? Dijo, no, yo tengo que volver a casa. Dice el verso 17 de Lucas 11, me salté algunos versículos, no, te los conté de otra manera. Dice el verso 17 de Lucas 11, un día se puso a pensar. ¿Se puso a qué? ¿Y los demás días qué hizo? Estaba tan desconectado de la realidad que vivía en una fantasía.
Y obvio, pensaba lo que hacía, pero no estaba pensando en la realidad. Creo que es la Reina Valera la que dice volviendo en sí. O sea, que estaba totalmente como si estuviera desmayado, en un estado donde su subconsciente estaba por encima de su consciente y no funcionaba. Pero me dice acá, un día se puso a pensar, en la casa de mi padre, en la casa de mi padre, los jornaleros tienen comida en abundancia y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a casa, le diré a mi padre, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Qué inteligente lo que pensó. Qué inteligente lo que pensó. ¿Sabes? Lo que pensamos nosotros en esos momentos donde hablamos con nosotros mismos, muchas veces llegan a ser los pensamientos más importantes que tenemos en nuestra vida. Porque son los pensamientos que muchas veces o nos impulsan a hacer algo o nos detienen por completo a hacer algo. Tú puedes decir y orar tu falso yo, soy más que vencedor, soy lo máximo, yo puedo, Señor, yo sé que voy a lograrlo, contigo voy a alcanzar montañas, super falsos yo, pero bien animados y bien evangélicos y decimos, voy a conquistarlo sencillamente todo, pero luego te miras al espejo y dices, qué feo estás, de razón con esa cara nadie te da trabajo, o sea, no. Pero esa conversación, escúchame, esa conversación que tienes contigo, muchas veces es lo que te detiene. Pero todo viene a causa de una relación rota. Ahora, él empieza bien, piensa y dice, ok, me voy a ir a casa porque sé que allá va a estar todo bien y todo va a estar bien, de un momento de conciencia, pero luego se volca a otro punto, otro sentimiento, otra emoción que también manifiesta que había y seguía obviamente la relación rota. La segunda emoción que él manifiesta es que se empieza a pensar como víctima. Porque dice, sí, puedo decirle a mi papá como jornalero, está bien. Así que, verso 19 dice, ya no merezco que digan que soy tu hijo. ¿En serio? O sea, era el niño mimado de la casa. Lo que pasa es que él quería mostrarse como víctima. No quería decir, la embarré, o sea, al principio sí, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llamen tu hijo para que el papá dijera, no, sí eres mi hijo, no, tranquilo, sigue siendo el hijo de mi corazón. No, él quería verse como víctima. Y a veces resulta que ese pensamiento nos persigue, ese pensamiento y ese sentimiento de víctima nos persigue todos los días de nuestra vida. Es curioso, a veces tenemos consejerías y en medio de las consejerías atendemos líderes, ¿verdad? Y entonces están allí, nuestros líderes vienen y hablan con nosotros y pastores, que yo quiero contarle que en el año tal, mi papá me hizo esto, mi mamá me hizo... Espérate, pero tú ya fuiste a encuentro. Sí, pastor, pero es que todavía lo recuerdo como si fuera ayer. Pero estás pasando por algo que hace que en este momento ese pensamiento de víctima sea útil. Y entonces decides pensar como víctima. Mira, no sé cómo sea tu relación paterna, realmente vivimos esta generación en la cual estamos viviendo, siglo XXI, año 2022, esta generación que estamos viviendo, es quizá la generación que tiene la mayor distancia con una relación paterna real. En cifras al menos de hace 3 o 4 años eran las cifras las siguientes, para 1969 había un 2% de hijos nacidos por fuera del hogar, o sea, sin papá. Para 2017 había un 54% de hijos nacidos por fuera del hogar, o sea, sin papá. Así que estamos en la generación que crece sin una imagen paterna. Que estamos en medio de una generación que crece diciendo, ¿y para qué ese señor? O sea, ¿qué importa? Era un donador nomás, o sea, alguien ahí, ya. No es cierto, no es cierto. Porque eso ha generado en nuestra vida demasiadas heridas. Eso ha generado en nuestra vida demasiados vacíos. Y cuando venimos a Dios, podemos relacionarnos con Dios como Dios.
Y podemos verlo a Él como el Rey del universo. Y escúchame, esto no nos quita nada de la salvación. Vamos a ir para el cielo, pero tiene que ver con la relación que estamos viviendo aquí en la tierra, con la manera por la cual tenemos muchas áreas de nuestra vida, aún con bloqueos para poder avanzar, para poder conocer más a Dios, para poder seguir creciendo en Dios, porque simple y sencillamente tenemos rota la relación con nuestro papá aquí en la tierra, que luego la trasladamos a nuestra relación con Dios. Hace un tiempo estábamos sentados en la mesa con unos discípulos y no sé por qué salió el tema, y entonces alguien dijo que Dios es tu papá y esto, y entonces preguntamos con mi esposita, nos miramos y hicimos la pregunta: bueno, ¿cuántos de ustedes han crecido con sus padres y están todos completos con su papá y su mamá? Crecieron en su círculo familiar completo. Casi el 60% de aquellos que estaban en la mesa de nuestros discípulos crecieron sin una figura paterna. Algunos porque dijeron, pues ahí estaba, ahí llegaba, y cuando llegaba a veces golpeaba a mi mamá y nos sacaba a nosotros corriendo de la casa a las 2, 3 de la mañana. Y otro decía, yo no sé quién es mi papá. Alguien dijo, mi papá es como un cactus, eso va dejando hijos regados por todo lado. Pero, o sea, nunca aparece, ni sé quién es. Y uno dice, wow. Y entonces me dijeron, entonces pastor, cuando tú dices Dios es tu padre, uno se queda pensando, pero ¿cómo cuál? No es más fácil decir, pastor, que Dios es como tu mamá. O sea, yo entiendo, mamás son increíbles, mamás son lo máximo. Pero hay algo en esa relación rota que tenemos que sanar. Y lo tenemos que sanar a través de la manera en cómo pensamos. En cómo pensamos de nosotros mismos. En cómo pensamos. Si seguimos pensando como víctimas, no vamos a poder avanzar en muchas cosas de nuestra vida. No estoy diciendo que no vas a ser bendecido. Sí puedes ser bendecido, sí puedes llegar a tener cierto éxito, pero no vas a poder disfrutar de la plenitud de la bendición de Dios en tu vida, porque nunca podrás ver a Dios como Padre. Y es que ver a Dios como Padre es otra onda completamente diferente. A lo mejor nos lleve toda la vida seguirlo descubriendo como Padre, pero tenemos que comenzar a renunciar a esto. Mira, Romanos 12:2 dice en la versión Dios habla hoy: cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Y tenemos que dejar ese pensamiento de víctimas. ¿Ese pensamiento de qué? Tenemos que abandonarlo, tenemos que dejarlo. Ahora, hablé mucho del hermano menor, ¿verdad? Ok. Había otro hermano, el hermano, ¿dónde están los hermanos mayores acá? Dice Lucas 25, porque el hijo regresa a casa y se arma una fiesta y toda la cosa allí en la casa, y saltamos al versículo 25 y dice, mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. ¿Dónde estaba el hijo mayor? Juicioso, trabajador, cumplidor de su deber hasta el último momento. Pero ¿sabes qué tenía él? Era demasiado responsable. Y eso generó en él una personalidad pasiva. Dice el verso del 25 al 27, te los leo. Dice, cuando ya iba de regreso cerca a la casa, oyó la música del baile. O sea, lo que había era fiesta con todo. Y entonces, cerca de la casa, ¿cerca de dónde? ¿De quién era la casa? Sí, porque el papá heredó todo. Así que la casa era de él. La casa no era del papá. Pero fíjate en esto. Oyó la música, llamó a uno de los sirvientes y le preguntó qué estaba pasando. O sea, primero, está cerca a su casa, lo más seguro es que va a ir a su casa. Pero era tan sobrado también. Tu hermano ha regresado. Tu hermano regresó y tu papá mandó matar el becerro más gordo porque lo ha recuperado sano y salvo. Y en aquel momento algo voló la cabeza de este que era una personalidad pasiva. Ya te describo una personalidad pasiva. El hermano pidió la herencia y él dijo, está bien que pida la herencia, ¿sí? O sea, pedir la herencia era como matar al papá en vida. Y él dijo, bueno, me van a dar la herencia. Bueno, papá, deme la herencia, está bien. El hermano se fue, se largó y él dijo, está bien. Él vio a su papá llorar porque su hermano no regresaba y él dijo, todo bien. Durante las comidas, ¿se imaginan el tiempo de la comida el papá al otro lado comiendo y diciendo, esta era la comida favorita de tu hermano, ¿lo recuerdas? Sí, y el otro, sí, papá, sí. Así que
pues yo sigo siendo responsable. Igual mi papá ni se da cuenta si existo, si estoy, si no estoy. ¿Por qué? Porque solo llora por mi hermano, todo el tiempo llora por mi hermano. Nunca me presta atención, así que se convirtió en una persona que tomó sus sentimientos y los escondió y los guardó. Y a veces los guardamos de una manera que parecemos una olla express. O sea, vamos guardando. No, yo soy tranquilo. No, vas guardando. Algunos guardan un montón porque son una olla tipo caldero express, ¿ok? Así que aguantan un montón. Otros no alcanzan ni a sartén de esos chiquitos, ¿verdad? ¡Pah! Una vez explotan de una. Pero no, este empezó y eso generó en él una aparente personalidad pasiva que luego se convierte. Mira, para describir mejor una personalidad pasiva es alguien que dice o se describe como alguien que puede decir: yo sé lo que tengo que hacer para cambiar mi vida, pero no lo hace. Pero eso generó, al menos en este otro hijo, que saliera el pasivo agresivo. O sea, esto fue lo que llenó su olla express emocional completa, porque desenterró y explotó con toda. Versículo 28, el hermano mayor se enojó tanto que se negó a entrar. Y se negó a entrar y lo hizo notorio: yo no voy a entrar a esa casa. No dice se negó a entrar, no fue simplemente que dijo no voy, no, yo no quiero ir, tengo otra cosa que hacer, se me olvidó, se me quedó una pala en el campo y se devolvió por la pala. No, se negó a entrar y seguro comenzó a hacer pataleta, a tal punto que el papá, dice aquí, el padre tuvo que salir a suplicarle que entrara. O sea, no fue una actitud de un segundo, fue una actitud que empezó a decir de todo, empezó a explotar. Y cuando salió el papá y el papá le decía: pero ya, mira, no te das cuenta la felicidad, volvió la alegría a casa. No, papá, tú no entiendes. Pero hijo, mira, no, papá. Y en una de esas le dice: papá, por años he trabajado para ti. Espera, ¿de quién era todo? Así que ¿para quién trabajaba? No, trabajaba para el papá, porque lo mismo que el hijo menor, su falso yo, o sea, tengo que agradar a mi papá, y no trabajaba para él. Su falso yo tengo que agradar a mi papá, ni siquiera se da cuenta, o sea, falso yo. Sí, ese que quería ser más que vencedor, ese que en nuestro caso muchas veces es el cristiano que es más que victorioso, el cristiano que nunca caerá en pecado. Oh Señor, me acuerdo mucho de algunos amigos hace años que oraban y decían: Señor, antes de caer en pecado, que preferimos morir antes de caer en pecado. Y cuando ellos oraban así, yo me hacía a un lado y yo decía: no, yo sí, tan santo como ellos no puedo arriesgarme a eso. Señor, yo no te voy a decir algo así, porque de repente mañana fallo. Pero es ese falso yo que quiere agradar siempre, que quiere agradar a Dios en medio de la relación. Y también lo tenía el hermano menor. A veces pensamos que el hermano menor era el que estaba mal, y no, este estaba peor, porque mira, en una sola frase: por años he trabajado para ti, un falso yo, y he trabajado para ti sin desobedecerte. O sea, completamente pasivo, nunca he dado un aporte. No, lo que tú digas, papá, esto se hace, sí, bueno, está bien, eso se hace. No estoy de acuerdo porque creo que se hace de otra manera, pero yo me callo porque todo es de mi papá, así que yo mejor me callo. Y entonces a veces hay cristianos que no hacemos nada. Yo no hago nada hasta que Dios me muestre que es su santísima voluntad, si le echo mantequilla al pan o no. Y hay gente que piensa que Dios es así, que solamente te va a decir una cosa una sola vez y ya. Y te lo digo así, el pensamiento de Dios a veces es más dinámico de lo que tú y yo pensamos. Aquellos que estamos leyendo la Biblia, que estamos en el libro de Números, como por el capítulo 17 o algo así, cuando aparece la historia de Balaam y Balac, hay una historia que me encanta, porque esta historia me gusta en cuanto al pensamiento de Dios, porque el primer día este profeta va y le pregunta a Dios: ¿debo ir con ellos? Y Dios le dice no. Y días después vuelve a preguntarle: Dios, ¿debo ir con ellos? Y Dios le dice sí. Pero a veces nosotros: no, Dios dijo que no, y es no, y punto, y ya dijo que no, y nunca más. Y no aportamos nada. No le aportamos, escúchame, no le aportamos a nuestra vida, no le aportamos a nuestro camino. Entonces ahí salió el pasivo completo. Y dice: y jamás me has dado siquiera un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Salió la víctima. En cambio, ahí me vas a escuchar, papá. En cambio, ahora que regresa ese hijo tuyo,
Ni siquiera le dijo, ahora que volvió mi hermano, que has gastado tu dinero con prostitutas, ¿mandas matar el becerro más gordo para él? Pregunto, ¿cómo sabía dónde y en qué gastaba el dinero el hermano? Pero nunca le importó decirle a su papá, mira papá, mi hermano anda en mal camino, vamos por él. No, veía que se gastaba todo. Tarde o temprano me voy a sacar esto. A lo mejor hasta se lo cruzó un día en el camino, y lo vio y dijo, pero me voy a quedar callado. Yo sé, te voy a ver hundido. Hijos de un mismo papá, sin que les importara su papá. Wow. El pasivo agresivo salió total. Sí, el pasivo agresivo es el que dice, no, yo soy una persona calmada, pero si me la hacen, no eres calmado. No eres calmado. Puedes explotar igual que explotan otros. Lo único es que guardas tus sentimientos, no dices, no sientes, no demuestras. Haces como que nadie más te importa, sino solamente importas tú. El otro hermano, el hermano mayor, realmente nunca vivió para él. Realmente se abandonó a sí mismo. Se abandonó por completo. No le importaba nada. No es justo que nosotros hagamos eso con nuestra vida, teniendo a Dios como Padre, y que no nos relacionemos con Él de esa manera. No es digno. O sea, no es digno de todo el amor que Dios nos ha dado, que nosotros nos quedemos quietos, pasivos, sin hacer nada, sin esforzarnos, sin querer relacionarnos mejor con Dios. Mira Jesús, Mateo capítulo 6, viene el Señor y dice, y cuando ores, entra en tu lugar secreto, y el Padre, y tu Padre, que está en lo secreto. O sea, ni siquiera dice, y Dios que está en ese lugar, porque hay gente que dice, puedo orar en cualquier lado porque Dios está en todo lado. Eso es cierto, pero tu papá está en lo secreto, no en todo lado. Y no sé honestamente cómo ha sido tu relación o cómo fue tu relación con tu papá. No sé si lo tuviste o no lo tuviste, si hoy lo tienes o no lo tienes. Pero mucho de eso hace que tu relación hoy en día no sea la mejor con Dios. Y repito, no estoy diciendo que Dios no va a bendecirte, no estoy diciendo que no vas a vivir una vida en victoria, no estoy diciendo que no vas a llegar al cielo. Vas a llegar, vas a ser bendecido, todo, porque Dios no va a dejar de hacerlo. Pero te estás perdiendo de muchas cosas. De muchas cosas. Es más, mira, el hijo que estaba en casa ni siquiera se sentía digno de entrar a su propia casa. Él podía matar el becerro que quisiera porque era de él. Pero a tal punto llegó su pasividad que se perdió en sí mismo. Nunca dejó de ser bueno en el trabajo ni de tener buenas ganancias, pero se perdió en sí mismo. Obviamente tenemos una distancia cultural que muchas veces no podemos entender entre lo que pasó en el tiempo cuando Jesús contó esta historia y hoy en día. Leyes culturales, normas culturales han cambiado muchísimo. Pero dice el verso 20, me devuelvo un par de versículos, dice el verso 20, que cuando el padre, vio de lejos a su hijo, salió corriendo a buscarlo. Ahora, no era lógico, escúchame, que alguien adinerado corriera. Nada, para eso tenían siervos que corrieran otros. Ellos ni siquiera corrían. Está en la historia de él, está en la historia de Zaqueo, que era el bajito que dice que salió corriendo a buscar a Jesús, a subirse a un árbol. No, un rico nunca corría. No corría. Pero este papá le importó todo y salió corriendo para ir a abrazar a su hijo. ¿Sabes la razón por la cual lo abrazó? Está escrita en Deuteronomio capítulo 21, verso 21. Deuteronomio 21 y un par de versos antes dice que cuando un hijo avergüenza a su papá, tal hijo es digno de morir.
que los hijos rebeldes y los que deshonran a sus padres deben morir para que muera con ellos la rebeldía. Así que la única manera de poderle salvar la vida al hijo rebelde era que su padre lo abrazara y lo besara. Por eso la expresión que utiliza aquí en Lucas 15 es: y su padre corrió hacia él, lo abrazó y lo besó. Pero no lo abrazó y lo besó como quien besa una cebolla. Bienvenido, hijo, porque de seguro olía a cebolla, de seguro olía horrible. Sino no, la expresión es: y lo abrazó y lo abrazó y lo besó y lo besó y lo besó. A lo mejor ahí tú puedas, y espero poder hacerte entender esto. Los brazos del Padre siempre están abiertos para ti y para mí. Y son esos brazos del Padre, el único lugar donde vamos a ser realmente salvados. Es en esos brazos donde vamos a ser llenados por completo. Es en esos brazos donde podemos dejar todo el dolor y podemos venir como sea que estemos. Puede que vengamos revolcados de lo peor, así como el hijo que se fue de casa, como sea. Pero esos brazos de amor siempre nos van a estar diciendo: bienvenido a casa. Aquí eres amado, aquí eres restaurado, aquí eres salvado. Porque es en sus brazos donde somos salvados. ¿Son sus brazos abiertos los que nos salvan? Después de eso, el papá, el chino le dice: he pecado contra el cielo, ya cállate. ¿Sabes qué? Mándenlo lavar, pónganle ropa. ¿Y de dónde vamos a sacar ropa si él se llevó todo lo que tenía? Yo le tengo ropa, yo conozco su talla, es mi hijo. Y mandó sacar ropa y mandó sacar un anillo. Y escúchame, ¿y cómo supo la medida del anillo? No sé, a lo mejor compartían el mismo tamaño de manos. Era su hijo, no importaba. Pero lo importante era entender que ese anillo le daba autoridad de hijo, que nunca dejó de ser parte de la familia. Y fue restaurada su autoridad como hijo. Luego le mandó poner calzado, no cualquier calzado. Y él viene con sus zapatos, con sus pies maltratados. No te preocupes, hijo. Estas tienen foam de que se adapta a tus dedos. No te preocupes, son de tu talla. Yo sabía que ibas a regresar un día, porque nunca más vas a caminar descalzo como camina un siervo, como un esclavo. Vas a caminar como un hijo, sin que se maltraten tus pies. El padre sabía para dónde iba. El padre sabía que el abrazo, que el anillo, que el calzado tenía que producir algo diferente. El padre sabía que era justo celebrar fiesta. ¿Por qué? Porque cuando alguien llega y se encuentra con el padre, ¿sabes qué? Es justo que haya fiesta. Jesús lo dijo: hay fiesta en los cielos cuando alguien se arrepiente, y ese arrepentimiento lo hace que se encuentre con su Padre en los cielos. Y escúchame, a veces tú y yo somos más como el hijo mayor que como el menor. Porque alguno dirá: yo nunca me he ido. Pero a lo mejor has estado en casa y no has descubierto a Dios como tu Padre. A lo mejor llevas caminando un montón de tiempo en casa, pero sí, yo obedezco, yo soy juicioso, yo solo hago la voluntad de Dios, yo oro de acuerdo a la palabra, yo ayuno porque debo ayunar para que nada malo me pase, yo hago todo bien, yo diezmo y ofrendo, bueno, de vez en cuando, pero yo diezmo y ofrendo y ahí lo hago, pero todo es para obedecer a Dios. Y a lo mejor hoy tú estás diciendo: ok, no solamente debo hacerlo por obedecerlo, debo hacerlo porque Él es mi papá, debo hacerlo porque al fin del cabo Él es el dueño de todo y lo que me da me lo regala. Pero qué increíble es tener un papá como Dios. Así que a lo mejor alguien aquí hoy esté reencontrándose con Dios. Y si estás reencontrándote, ¿sabes qué? Todos los demás celebramos y todos los demás disfrutamos. Y ¿sabes qué? Hacemos fiesta. Porque vale la pena hacer fiesta, vale la pena pasarla bien. A lo mejor tengamos que escuchar esto, porque esto tiene que ver con nosotros. La historia termina el padre diciéndole a su hijo mayor: hijo mío, tú siempre estás conmigo. Y a lo mejor esto es para ti. Tú siempre estás conmigo
y todo lo que tengo es tuyo. No, pero Dios no puede darme todo. Escúchame, tenemos que superar nuestra relación paterna. Mi papá es el mejor papá del mundo. A mí me tocó el mejor papá del mundo. Pero de vez en cuando mi papá me prometía cosas que nunca me cumplió. Así que cuando yo conocí a Dios, yo veía sus promesas y yo decía, sus promesas no son para mí, son para alguien que se porte bien, son para quien haga lo correcto, para quien haga lo justo. Sus promesas no son para mí. Luego viene, me caso, todo, y comenzamos a caminar junto con mi esposa. Y un día estábamos orando por algo, no sé por qué, si quizá el primer carro o un televisor o algo queríamos. O sea, estábamos bien pequeñitos, ¿verdad? Y no teníamos nada. Así que pudimos haber orado por algo, hasta por un cubrelecho, no sé, por algo pudimos estar orando. Y entonces yo oré con todas las dudas, pues Señor, ahí está, tenemos esa necesidad y pues bien. Y entonces le dice, cara, como, ora tú. Y entonces lloró, ay Señor, mira, queremos que nos des, vamos a suponer que era un carro, entonces queremos que nos des un carrito, necesitamos un carrito, ya Dani creció, es incómodo llevarlo en buseta, todo, necesitamos un carrito. Entonces yo me quedé, después de que terminamos el tiempo de oración, yo le dije, a Dios no se le pide así. Y ella me dijo, ¿por qué no? No, porque Dios te va a dar todo lo que le pides. Me dijo, pero es que mi papá aquí en la tierra me daba todo lo que yo le pedía. Así que Dios, ¿por qué no va a ser igual si también es mi papá? Y yo me quedé pensando en eso, de cómo yo oraba con duda, porque siempre tuve la duda, y ella oraba con certeza, porque siempre creció con la certeza. Por eso a veces, ¿verdad? Oramos y no sé, pensamos que orar es para algunos y que Dios bendice a algunos sí, a otros no. A lo mejor tú llevas un buen tiempo en la iglesia y tienes un lío más grande que tú, un tamaño gigante de problema, y en medio de ese problema que tienes, oras y no ves respuesta. Y invitas a alguien a la iglesia, llega por primera vez a la iglesia y al otro día Dios le responde. Y tú dices, ¿en serio, Dios? O sea, yo llevo aquí un montón de tiempo y no me respondes. Es que no me amas, Señor, ¿verdad? Tú no me amas, no me quieres. Y sacamos la víctima dentro nuestro. O a lo mejor pasa como lo que pasó con mi suegro, ¿verdad? Que hace 20 días estaba estable, ¿verdad? Que creo que estar estable es de lo peor que puede pasarle a uno en la vida en general. O sea, donde uno ni avanza ni para adelante ni para atrás, y con diagnóstico reservado. O sea, no decimos nada porque no hay nada que decir, ni bueno ni malo. Y era todo lo que daban los médicos. Y ¿saben qué? Hoy ya está en casa. Hoy ya está en casa. Y entonces alguien puede pensar, claro, como es el papá de la pastora, Dios no me responde porque yo no soy pastora. No me responde porque yo no soy pastor. No tiene nada que ver. Eso fue porque toda la iglesia oró. ¿Y qué creen que hacemos con las demás peticiones, pues? ¿Qué creen que hacemos en el tiempo de intercesión? ¿Qué creen que hacemos en la hora legendaria? ¿Qué creen que hacemos en el grupo de intercesión? Todo el tiempo estamos orando por todas las peticiones. Escúchame, Él es tu papá, Dios es tu padre, y todo lo que Él tiene también es tuyo. Eso incluye sanidad, restauración, restitución, bendición sobreabundante. Todo es tuyo, sin límites. Ay, mira, ¿no me crees? Te leo esto y ya termino. Salmo 27, verso 10. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Es que mi papá se fue, yo no lo conocí, es que ni tengo ni idea ni quién es. O sea, ni mi mamá sabe quién es. Pues aunque te abandonen, ¿sabes qué? Los brazos abiertos de Dios están para ti. Él es el Padre perfecto.
Ah, ¿no te parece que es suficiente eso? Bueno, Salmo 68, verso 5. Él es el padre de los huérfanos. No importa que haya estado papá o no, Él es tu papá. El papá perfecto, que todo lo llena, que todo lo suple, que nunca te ha dejado, que nunca te ha abandonado y nunca, nunca, nunca te va a dejar. Él es